evangelios vemos que uno de los ingredientes de los milagros es la fe. Pero entonces, ¿cómo ocurre? ¿Qué pasa? ¿Cuál es la receta para que esto ocurra? Y hay un texto que lo hemos leído muchas veces, lo hemos escuchado y con el que estamos muy familiarizados. Y para aprender un poco cuál es la mecánica, la dinámica de los milagros, cómo operan los milagros, vamos a ir a este pasaje que está en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 8. Y nos vamos al versículo 43. Es que esta letra es supremamente pequeña. Ese sí es el... Sí. Este texto habría que conseguirlo con unas gafas en promoción. Miren esto. Vamos a leer este texto y vamos a aprender algo hoy que nos va a servir para el resto de nuestra vida. Y sucedió que una mujer que padecía un flujo de sangre desde hacía 12 años y que después de haber gastado en médicos todo su sustento, no había podido ser curada por ninguno. Saben que el flujo de sangre para una mujer en las circunstancias de Israel, en la que la sangre era impureza, cuando tocabas una sangre, un cadáver, algo con sangre, entonces tenías que ir a hacerte unos lavatorios, porque esa sangre te hacía impuro, según la ley de Moisés. Ahora imagínense ustedes una mujer con un flujo de sangre por 12 años. ¿Cómo la verían sus parientes, las personas que le rodeaban? Como una mujer que estaba portando una maldición, una mujer que había sido olvidada de la mano de Dios, como una maldición andante, una impureza andante. Esa mujer seguramente tenía que apartarse de donde estaba, no se podía otra persona sentar en el mismo asiento en el que ella se había hecho. Ella seguramente tenía que ir con sus propios asientos y sus cosas, una mujer completamente apartada, rechazada por ese flujo de sangre. Porque el texto aquí supone que aquellos lectores que se están acercando a esta experiencia, a esta historia, saben lo que era esa condición de flujo de sangre. Entonces veamos la situación de la mujer. Ciertamente necesitaba un milagro, ¿no? Y agravada su situación, había gastado todo su dinero en médicos y en curanderos. O sea, estaba completamente desgraciada, desdichada y pobre. Versículo 44. Se acercó por detrás y tocó la franja de su vestido. ¿El vestido de quién? Y al instante su flujo de sangre se detuvo. Miren, el único milagro que leemos en todos los evangelios en el que Jesús no fue completamente autodidacta. Jesús se iba, le pedían algo y él iba conscientemente, se acercaba, oraba y ocurría. Pero esto violenta
esa cronología de los milagros de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué había de especial en esa mujer? La fe, el principio por el cual está operando es la fe. Pero entonces hemos hablado mucho de la fe, dimos un retiro espiritual de la fe, entre tantas prédicas, charlas, que hemos hablado de ella, porque somos salvos por medio de la fe. Pero esta mujer ni siquiera estaba esperando la salvación. Esta no era una fe para salvación. Y nos demuestra una nueva faceta de la cual se habla poco, de la fe. Y acá está implícito el mecanismo por el cual los milagros ocurren en nuestra vida, los milagros de parte del Señor. Entonces, vamos a utilizar un pequeño símil, una analogía, y es que sabemos, por ejemplo, en química, que existen unas sustancias que se llaman reactivos, ¿verdad? Sí. Reactivo. Es que es un reactivo, una sustancia que reacciona al contacto con otra, o un elemento que reacciona al contacto con otro y produce una reacción. Hay un elemento acá que es la fe. Ese elemento por sí solo no puede producir nada. El elemento fe por sí solo es completamente inerte. Entonces, ¿todos tenemos fe? Sí, todos tenemos fe. Tú tienes fe, yo tengo fe. Tenemos fe en potencia, pero como un elemento completamente inerte, que necesita de otro elemento para reaccionar y que se produzca lo inesperado, lo milagroso. Y esta mujer dio cátedra de cómo opera la fe en el mundo sobrenatural. Entonces mire esta mujer, siquiera si tocase su manto, yo me sanaría. Venía pensando, si yo tocase su manto, siquiera yo me sanaría. Su fe necesitaba del reactivo. Entonces, en este caso, ¿quién sería el reactivo? Jesús. Jesús. O todo lo que desprenda de Jesús, el manto. Está bien. Y miren lo que pasa. En el mismo momento en que su fe reaccionó, hizo contacto con aquel que es el autor y consumador de la fe, cuando esos dos elementos hacen contacto, Jesucristo y mi fe, se produce la reacción. ¿Y qué reacción se produce? La reacción por la cual ella estaba esperando, que era el motivo de su fe, y se detuvo inmediatamente, sin mediar palabra por parte del Salvador, su milagro. Jesús no dijo, mujer, estás sanada, sino que fue una situación completamente natural, fluida. No hubo necesidad de una oración, no hubo necesidad de una penitencia, simplemente como un acto natural en que la fe de esta mujer reaccionó ante aquel que es el autor y consumador de la fe. La fe entonces reacciona a Jesús. Nuestra fe reacciona a Jesús. Tu fe reacciona a Jesús. Lo voy a repetir otra vez. Tu fe reacciona a Jesús. Este es el ejemplo. ¿Cómo quieres hacer productiva tu fe? Busca el reactivo. Busca el reactivo. Ponla en Él. Busca el reactivo.
No busques las formas de la fe. Dime. Busca su presencia. Jesús, Él es diferente. En la presencia de Dios milagros ocurren, pero aquí pasó diferente. ¿Cómo hacer reaccionar mi fe con Jesús? Bien, miren lo que pasa. Vamos a seguir porque esto sigue y se pone interesante. Dice, se acercó por detrás y tocó la franja de su vestido. Y la expresión se acercó por detrás significa sin que él se diera cuenta. O sea, Jesús ni siquiera necesita darse cuenta porque Él es el reactivo. Él está diseñado, Dios lo diseñó. Su misma presencia, su mismo ser está diseñado para reaccionar a tu fe. Es por eso que sin fe no podemos ser salvos. Y cuando Él dice que en Él está la salvación, es porque solo en Él puede reaccionar la fe. Solo en Él puede reaccionar la fe. Jesús entonces dijo, ¿quién me tocó? ¿Quién me tocó? Como todos negaban con temor, nos va a regañar el maestro. Entonces Pedro, no, Señor, no, qué pena, no, nosotros no lo tocamos. Entonces estaban, ya después de lo que le había dicho, que se lo había dicho Satanás, que Satanás dijo, no. Y es que los apóstoles andaban como especie de guardaespaldas, ¿no? Los apóstoles ante una multitud de personas, para que no estrujaran al maestro, no lo tocaran, a ellos les tocaba hacer como una especie de cerco, algo así como hacen con los famosos. Pedro le dijo, maestro, es la gente que te estrecha y te aprieta. Pero Jesús dijo, alguien me tocó, porque he sentido salir poder de mí. He sentido que virtud o poder sale de mí. Esta mujer le arrebató poder a Jesús. Poder salió de mí. Alguien me utilizó como un reactivo. Alguien me utilizó como un reactivo. Y él quería saber quién lo había tocado. ¿Quién lo había tocado? Porque tu fe reacciona a Jesús. Y miren que no importa la forma. No importa bajo qué forma yo haga reaccionar mi fe. Yo puedo hacer reaccionar mi fe orando 3 días seguidos y ayunando. Y el reactivo, sin importar la forma, va a reaccionar a tu fe. Siempre y cuando sea el reactivo, autor y consumador de la fe, nuestro Señor Jesucristo. Puede también que tu forma sea una oración completamente sencilla, discreta, pero muy genuina y sincera, sentida. No de 3 días y hasta comiendo con la boca llena. O haciendo alguna labor de la casa o cotidiana. Principio: tu fe encuentra o toca al reactivo y esa fe va a producir algo. La forma de unos era: Señor, ayúdame, hijo de David, ten piedad de mí. Señor, estoy muy mal. Las otras eran que nuestro Señor se acercaba hacia ellos y les sanaba. Pero en este caso, una mujer utilizó su fe con un medio completamente diferente, y como el principio opera sin importar la forma en que se dé tu fe, el reactivo actúa y se produce el milagro. Dice: entonces la mujer, viéndose descubierta,
porque ya había cesado su flujo de sangre. Entonces ya le dio como pena, vergüenza, es decir, pues yo no me voy a quedar callada, yo fui el que la toqué, yo fui la que lo toqué. Dice, vino toda temblorosa a echarse a sus pies y declaró delante de todo el pueblo por qué motivo lo había tocado y cómo había quedado sana de repente. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve hacia la paz. Mira lo importante que es este texto, y es para que desenmarquemos la fe de determinadas circunstancias. La fe puede operar en la oración. De hecho, la oración ideal tiene como ingrediente la fe. Pero ojo, porque tu fe también puede operar sin necesidad de la oración, sino también en la acción. Me explico. Estás pasando por una situación difícil. Tienes fe, conoces al Salvador, sabes y crees que Él hace milagros. Ya sabes cómo opera, sabes que Él es el reactivo y dices, bueno, tengo muchas opciones, no siempre es la misma, no necesariamente es orar y pedir. No nos enfrasquemos o limitemos la acción de Dios o la respuesta de Dios o la manera en que reacciona nuestra fe. Otra vía: tomo acción. Para entender la fe, pues voy a citar la muy citada carta a los Hebreos en el capítulo 11, es pues la fe. Correcto. La certeza de lo que se espera, la esperanza de lo que no se ve. ¿Vale? Y si yo conozco ya una descripción de la fe, que es muy útil, entonces puedo hacer reaccionar mi fe ante el Salvador, ante Jesús, en acción, no en petición. ¿Cómo lo hago? Sintiendo como si ya lo hubiese recibido, porque así opera la fe. Sintiendo como si ya lo hubiese recibido. Tienes una promesa de Dios, vive como si ya la tuvieses, con la certeza de ya tenerla. De esa manera estás tocando el manto de Jesús y tu fe va a reaccionar al Salvador y lo vas a obtener. La fe en Jesús debe estar ligada a los principios del Señor. Si yo tengo fe en Jesús, no puedo querer cosas contrarias a su palabra o contrarias a su ideal, a su personalidad, a sus atributos. Obviamente no. Pero como se supone que todos somos creyentes, sabemos más o menos cómo es nuestro Señor, cómo caminaba en la tierra, por lo tanto, sabemos qué esperar de Él y qué no esperar de Él. Es fácil leer los evangelios y saber qué esperar o no de Dios. Entonces miren que esto nos abre otra perspectiva y entender ese proceso por el cual los milagros ocurren. Y es lo importante a decir acá. La fe no necesita de fórmulas. Si tú tienes una fórmula que te ha dado resultado en la fe, pues está bien que la sigas usando. Pero también no limites a Dios, porque en el momento en que Dios quiera ampliar tu panorama y que no sientas, porque Dios
Dios busca que nosotros nos sintamos como que ya lo tenemos, como que lo atrapamos, porque nos haría mucho daño. Imagínate tú pensar que no necesitas a Dios. ¿Sabes cuál es la condición de experimentar la gracia permanente en tu vida? La condición del ser humano que experimenta día a día la gracia de Dios, la bendición, que tú dices, Dios está conmigo, miren todo lo que me pasa. Siento como una mano invisible que empieza a tejer todas las circunstancias de mi vida y me conecta aquí, me conecta allá, me ayuda en esto. Esa condición y esa bendición está sobre todo aquel que se siente y se sabe necesitado de Dios. Y muchas veces nuestras oraciones van encaminadas, aún sin darnos cuenta, en hacernos independientes de Dios. Mira que muchas veces nosotros oramos y pedimos cosas a Dios para buscar no depender de Él. Me explico. Señor, dame esto otro, un montón de cosas que me dan una especie de suficiencia, y en esa suficiencia yo poco a poco me voy perdiendo en aquello que le pedí y me voy olvidando del Señor. Y Él lo que está buscando para darnos un flujo de una bendición constante es que caminemos sintiendo esa dependencia de Él. Eso es, Dios está buscando un corazón que dependa de Él, porque solo en un corazón pequeño Él puede hacer grandes cosas. En un corazón suficiente no hay espacio para que Dios actúe. Entonces la fe también opera reconociendo nuestra pequeñez, y de esa manera caminaremos experimentando más bendición en nuestra vida, sintiendo su necesidad, la necesidad de Dios constantemente. Miren esto. Después de este milagro, Lucas nos narra otra forma en la que se produce el milagro, otro mecanismo. Hay muchos. Verso 49. Cuando él todavía hablaba, llegó uno de casa del jefe de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyendo Jesús le dijo: no temas, únicamente cree y sanará. Llegado después a la casa, no dejó entrar a nadie consigo, excepto a Pedro, Juan y Santiago, y también al padre y la madre de la niña. Todos lloraban y se lamentaban por ella, mas él dijo: no lloréis, no ha muerto, sino que duerme. Y se reían de él, sabiendo que ella había muerto. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: niña, despierta. Y le volvió el espíritu. Entonces, miren cómo incluso en una situación de incredulidad Dios puede actuar. Y dirán, bueno, uno de los ingredientes para que se produzca el milagro no es la fe. En este caso, ¿dónde vemos la fe? Los papás de la niña. A ellos los visitaron y estaba muerta. La soberanía no. ¿Recuerdan que hay dos ingredientes para que se produzca el milagro? Hay un elemento que reacciona al otro, ¿cierto? Llamémosle la fe. Ese elemento es la fe y el reactivo es Jesús. ¿Okay? No importa cómo se encuentren, no importa cómo se encuentren, pero cuando se encuentran hay una reacción. He visto muchas personas, para hablar ya de casos
que no son bíblicos, sino de la experiencia de vida, he visto muchas personas que se han sanado aún sin creer. Personas que llegan, yo no creo nada, haces una oración por ellos, Dios les toca y comienza a producir un milagro en sus vidas. Yo no creo en nada, pero estoy acá, alguien me invitó, Dios hace algo, Dios mío, y revuelcan todo. ¿Por qué ocurre esto? Porque el reactivo se acercó a ese elemento, sin importar que estaba o no, y el milagro se produce. Generalmente cuando hay una señal o un milagro, es más fácil que las personas abran su fe y le entreguen su corazón a Dios, a Jesús. Es más fácil, pero no necesariamente. Ustedes saben, en mi experiencia de vida, un gran amigo que sufría de epilepsia, y la epilepsia, pues para todos los que no saben, de pronto es una enfermedad incurable. Un hombre hizo una oración por mi amigo y sin conocerlo le dijo: tu epilepsia termina el día de hoy, quedas sano. Mi amigo no creía, él era ateo y se sanó igualmente. Creyente o no creyente, se sanó, y eso lo cuestionó mucho. Pero hay una gran diferencia. Este amigo no le entregó la vida a Jesús y sabe que Jesús lo sanó, y siguió por otros caminos espirituales porque descubrió que existe un mundo espiritual. Entonces, necesariamente un milagro no te acerca al corazón de Jesús. Puede acercarte, sí, pero no necesariamente te va a hacer salvo. ¿Vale? Entonces, más que buscar el milagro, que estamos explicando cómo opera, bajo qué elementos opera, Jesús quiere que lo encontremos a Él. Y si tenemos a la fuente, vamos a caminar realmente con lo que es importante. Entonces, la fuente reactiva se puede acercar a ti. De hecho, este grupo ASB, Aprender, Servir y Vivir, nace dentro de la voluntad de Dios como una forma de acercarse, de poder acercar el reactivo a las personas. No que las personas nos busquen, sino ir y buscarlos, llevarles el reactivo para que algo pase, sin importar si nos creen o no. Porque un día yo no creí, y del libro que critiqué, ay Dios, me burlé, pero para criticarlo y burlarlo me lo leí varias veces. Porque muchas veces, no, la Biblia, eso dice esto, y uno es punta, ¿y en dónde dice eso? No, yo no sé, pero eso dice eso. Así, por lo menos si vas a criticar algo, léelo y critícalo. Yo lo había leído para criticarlo muy erradamente, no sabía nada, creía que sabía, pero no sabía nada. Y ahora estoy dando charlas los miércoles. Pero así es Dios, ¿no? Dios está buscando acercarse. Y si tú eres un portador de ese reactivo, sé consciente, por favor, de que lo eres. Y que puedes llevarlo a Él y hacer reaccionar a las demás personas, llevándolo. No todo es Dios, dame esto, Dios, necesito esto. Sé consciente de esto. Y allí está escondido el secreto de tu provisión y de lo que le estás pidiendo a Dios. Allí está lo que te es añadido. No te preocupes. Si estás a la expectativa de algo y estás pasando por un mal momento, pon tu fe como de mujer con flujo de sangre. Ve y tócale el manto y siente que ya lo tienes. Siente que ya lo tienes.
La fe no depende de tu vista, no depende de lo que tú veas. Si no, no sería fe. Si la fe es por lo que veo, entonces no es fe. Yo no tengo fe en que estoy en el vehículo, en el carro, manejando por una autopista. Uy, tengo una fe en que voy manejando y que voy a 80 kilómetros y que se me acaba de atravesar una moto. Eso no es fe, eso es lo que yo estoy viendo. Fe es lo que no estoy viendo. Pero cuando la fe no me produce un sentimiento, una sensación, entonces es una fe incompleta. Si la fe no me produce una sensación de bienestar o de paz, significa que esa fe es incompleta. ¿Qué quiere decir eso? Que no tengo certeza de que esto bueno va a pasar. Y cuando yo no tengo esa certeza, ¿qué otro sentimiento puede albergar mi corazón? Cuando yo no tengo fe, pasando una mala situación, díganme, respóndanme, ¿qué otro sentimiento va a albergar mi corazón? Miedo. Frustración. Miedo. Y lo que trae el miedo es todas las anteriores. Pero si mi fe, una fe con miedo es precisamente una fe incompleta, una antife. Pero si con mi fe produzco la sensación o logro el sentimiento, la sensación de bienestar, Pablo, ¿qué nos estás vendiendo? ¿Un placebo? No, porque la fe opera por lo invisible. Y si yo tengo la certeza de que algo va a ocurrir, ¿qué se va a producir en mi corazón? Hombre, una expectativa de que algo va a estar bien. Que no lo está, tampoco voy a salir a dar vueltas a la manzana feliz, diciéndole a todo el mundo que tengo algo que no tengo, y después quedar como un mentecato, como un loco. Sin embargo, en tu corazón vas a albergar algo que se llama esperanza. La esperanza no es jactanciosa, la esperanza no está celebrando con bombos y platillos. Quien está en una situación adversa no está de celebración, pero hay paz. ¿Quieres saber si hay fe en tu corazón? Revisa qué tanta paz tienes con esa circunstancia que estás viviendo. Ya sabemos cuál es el reactivo. Ya sabes que el reactivo actúa. Pon tu fe en acción y espera. Pon tu fe en acción y espera. Que el Señor no te va a defraudar. Pablo, eso no suena como al monje que vendió su Ferrari. Es un libro, un cuento. Pero es eso, es como, ay, quiero el carro rojo, entonces me siento a esperar el carro rojo. No sé, no conozco el texto, he escuchado, pero no lo conozco. Son de esas nuevas eras, entonces... No, suena a lo siguiente. Conoces que Jesús dice, es pues la fe, la esperanza, la certeza de lo que se espera, la esperanza de lo que no se ve, ¿cierto? Hay un reactivo. La nueva era, vamos a desencriptar fácilmente qué es la nueva era. La nueva era es un popurrí, es una mezcla, es una colcha de retazos de todas las religiones, ¿cierto? Entonces toma cosas de la Biblia, toma cosas del Bhagavad Gita, algunos versos del Corán que no sean violentos, toma un poco del budismo, del gnosticismo, de la filosofía griega, un poco de teosofía, otra cosa de por allí, por allá, y arma un cóctel que puede en algunos puntos parecerse o rozar, pero ojo, hay una gran diferencia: el reactivo. El reactivo de la nueva era es la fe con la fe.
El reactivo de la palabra de Dios es tu fe hacia Jesucristo. Entonces, ¿qué pasa? En la nueva era te dicen, si tú tienes fe, consigues todo. Pero ¿es fe en qué? ¿Cuál es el reactivo de la nueva era? Eso que quiere, Es tu propia fe. Para la nueva era solo existe un reactivo. Mi fe reacciona a mi fe. Si yo tengo fe, lo visualizo, lo proyecto, la magia del poder psicotrónico, voy a conseguir lo que quiero. Cuando el reactivo es el enemigo. También. Es miedo. Cuando el reactivo es el enemigo, es el temor. Porque es el trabajo, pues el enemigo, el adversario es lo que quiere decir. Sí, Satán. Ajá. Sí, es el miedo. La fe del demonio es el temor. Es la fe en que lo malo te va a pasar. Y cuando tú crees que lo malo te va a pasar, ¿cómo te sientes? Mal. Cuando tú crees que lo bueno te va a pasar, ¿cómo te sientes? Mejor. Es de... Bien, entonces, ¿qué pasa? La fe en la fe. ¿Qué es la fe en la fe? Porque tu pregunta es muy buena. No conozco el texto que citas, pero... La fe en la fe es que por mi propia fe yo voy a conseguir las cosas. Esta mujer unió su fe ¿a qué? Al manto de Jesús. ¿Y qué se produjo? El milagro. Pero si toca el manto del levita, del fariseo, del sacerdote o qué sé yo, de cualquier predicador judío de turno de la época, ¿qué hubiera pasado? Nada. Esa es la gran diferencia. La fe de nosotros está en Jesús. ¿Vale? Pablo, Dime. uno puede operar en la fe constantemente sin ser consciente de que la está operando. Es decir, yo tengo una dificultad, yo no me estoy diciendo a mí mismo constantemente todo va a estar bien, pero yo reposo, siento paz y yo sé que sí, o sea, que mi Señor a mí no me va a dejar tirado independientemente de las dificultades. Pero no estoy haciendo constantemente ese como de yo sé que lo voy a conseguir, sino simplemente estoy en un estado de reposo constante. Eso es una manera de aplicar la fe constantemente sin ser consciente de ella. Tú lo sabes. Tú sabes la respuesta a lo que me estás preguntando. Y sé que la sabes, pero me sirve para ilustrar. ¿Cierto? Antes de que tu fe, Hernán, fuese así, fue de aquel que se repetía, pero ahora se volvió así. Antes tu fe era repitiéndose, porque la fe viene por el oír, y lo escuchaste, te lo repetiste y ya se te hizo algo natural, se incorporó a tu ser. Entonces ya sabes que en una situación ya simplemente es un mecanismo natural. Antes, cuando uno está aprendiendo a conducir, cierto, ya casi todos los carros los venden pues automáticos y ya es como que más difícil cada vez el mecánico, pero al principio, imagínate cuando estabas aprendiendo a manejar la primera, la reversa, y a veces sonaba eso y tú lo hacías conscientemente. Tengo que meter eso, verdad, en reversa, tengo que hundir el clutch, tengo que hundir pues el embrague, y ya uno ni siquiera piensa, lo incorporó automáticamente, fluye contigo. Lo mismo opera con Dios, aunque de vez en cuando sí es bueno hacer conciencia de cómo está operando esto, ¿no? Para mejorar, pero tu ejemplo es claramente cómo la fe se va volviendo algo natural en uno, ya no algo que tengo que pensar, reflexionar, sino que se va dando de manera natural. Porque por la fe es que vamos a vivir y es la manera natural de vivir de nosotros los creyentes. Vivimos por fe. Nos podemos angustiar, sí, ante una situación adversa, sí, pero ya tenemos cartas para poder actuar y vivir esas cartas, para lo que sea, para cualquier circunstancia. Pero ¿Sí? ustedes hacen la fe en la fe porque también produce cosas. Ok. La fe en la fe la fe es un don que todos tenemos en lo natural, ¿cierto? Es un don de Dios, es un don espiritual, pero que opera en lo natural, ¿vale? Yo puedo creer lo que quiera. Yo tengo la capacidad como ser humano de creer en lo invisible y de tener una expectativa aún sin que
medie la razón para obtenerla. ¿Vale? Al ser hechos a imagen y semejanza de Dios, esta fe puede producir cosas, pero es una fe en una escala muy limitada, porque nosotros somos el reflejo en el agua de aquel sol que está reflejando. Entonces, nosotros como imagen de Dios, una imagen es algo que se refleja, ¿no? Nosotros somos como la imagen de Dios o nuestro espíritu reflejado en el agua, pero por el pecado esa imagen está en un estado de distorsión, ¿verdad? Y en ese estado de distorsión, todo lo que produzca esa distorsión va a ser más distorsión, va a ser una cadena de distorsión. Recuerden ustedes cuando utilizábamos los VHS o los Betamax. ¿Sí saben qué es eso, cierto? Eso a mí no me tocó. No sé de qué me hablan. No, especialmente el rebobinador. Exacto. ¿Alguna vez alguna cosa que tenían en esos videocassettes, cuando se iba reproduciendo varias veces, ibas notando que del original a la copia número 10, 12, la calidad había disminuido ostensiblemente? De tal manera que la imagen inicial había quedado ya muy distorsionada, y qué no decir del sonido. Y se veían esas franjas típicas que uno pegaba, soplaba y hacía de todo, y eso no funcionaba. Nos tocó una infancia muy dura, papá. Qué pesar de ustedes. Eso mismo ocurre con Dios. Entonces la fe, ¿qué hace Jesús como reactivo de nuestra fe? Jesús toma nuestra fe y la adapta nuevamente a la imagen de Dios, porque Él es la imagen de Dios invisible. Entonces Él como reactivo, como imagen perfecta de Dios, canaliza, recibe la fe y la traduce en una obra de Dios plena, no en el capricho de una naturaleza caída, caprichosa y pretenciosa de cosas que no están a la misma calidad de la imagen del Creador. Vale, entonces opera así, porque Dios, somos hechos de imagen y semejanza de Dios, pero en la distorsión de nuestra vida, de nuestra naturaleza, de nuestro carácter, de un temperamento, de un carácter mal formado, de malas creencias, de malas prácticas y hábitos, entonces no vamos a hacer algo bueno con esa fe, sino distorsionar más lo que Dios quiere precisamente con la imagen de su Hijo Jesucristo, que es tomar esa fe y traducirla en algo conforme a su voluntad, ¿no? Y su voluntad es buena, agradable y perfecta. Vale. ¿Queda algo? Pablo, es que yo sé que no se puede pedir como una técnica, una forma. No, sí se puede. Es muy interesante. Realmente me siento muy identificada porque yo tengo una fe toda rara, pues porque Dios con miedo a veces, la mayoría de las veces. Y se hace algo muy interesante, y es el tema de mirar a Jesús y tener la certeza antes de recibirlo, ¿cierto? Pero, ¿por qué es tan difícil? O sea, una idea, algo, ¿cómo lo logro? Porque aquí estoy como que, wow, qué fascinante, pero ¿cómo hago? Porque sigue dentro de mí esa de que no es posible, de que es difícil, de que es complicado. O sea, un tipcito, una idea. Muy bien, muy buena pregunta. Y en tu concepto estás muy clara, la verdad estás muy clara. ¿Es difícil? Sí. Ojo, es difícil. ¿Es duro? Es muy duro. ¿Es imposible? Sí, es imposible. Punto y coma. Para nosotros, pero no para Dios. Para nosotros es imposible producir. Para esa mujer era imposible producir su sanidad, ¿cierto? Pero se acercó y tocó, y Él hizo lo imposible. Ojo, entonces, ¿a qué voy? A que no debemos cargarnos en que de nosotros debe salir algo para poder producir el milagro. Precisamente la fe opera
en un sentimiento de descarga, de desahogo, no de ahogo. ¿Por qué te está haciendo difícil? Porque vas con ahogo. Entonces, si vas con ahogo, es precisamente, bueno, si te está doliendo algo y vas con fe, está bien. Que uno no puede fingir. Si están pasándola mal, pero sí creyendo. ¿No? ¿Sí me hago entender? Sí. Vale. Entonces, ¿cuál es el punto? Porque no nos enseñaron, se nos dificulta. Porque desde niños no se nos enseñan estas cosas. Porque como iglesia no hemos enseñado estas cosas. Como iglesia cambiamos el versículo de la Biblia en el que dice: a todo el que cree le será posible, y el que cree en mí correrán como ríos de agua viva. Y utilizamos otro versículo de una versión muy extraña de la Biblia, de la tradición: a Dios rogando y con el mazo dando, ¿cierto? Yo no sé quién, versículo 3, capítulo 4, eso no existe, por ejemplo. Eso no está escrito, eso no existe en la palabra. Ayúdate, que yo te ayudaré, eso tampoco está en la palabra. Eso no existe. Entonces nos han mal educado en la fe. Es que usted tiene que dar esto para que Dios haga esto. Y como nos han mal educado en la fe, con buenas intenciones, ojo, porque quien te educa así, fue educado así, y se va volviendo una tradición. Pero alguien tiene que leer este texto y decir: vení, eso no está ahí. Eso no está ahí. Aquí no está ni a Dios rogando ni con el mazo dando: ayúdame que yo te ayudaré. Tienes que ser el más santo del mundo para que yo haga algo bueno por ti. Yo veo todo lo contrario. Veo unos apóstoles que eran pescadores y terminaron partiendo la historia. Veo un hombre que era un asesino y terminó escribiendo el 60% del Nuevo Testamento. Veo una mujer que iba a ser apedreada por adúltera y terminó siendo perdonada. Veo una mujer con flujo de sangre que sabía que en él había poder y se lo arrebató. ¿Qué mazo iba a tener esta mujer para trabajar eso? Simplemente creyó y descansó. Lo buscó y descansó. Eso sí, la fe es acción. Acción también es esperar. El esperar es una acción. Cuando yo espero, estoy teniendo una disposición. Esa disposición ya es un acto de voluntad. Y todo acto de la voluntad, como acto, es acción. Pero el ingrediente que se nos dificulta es producir la sensación que así va a ser. La paz, la tranquilidad. Sí. Si lo crees, se produce. Y si no se produce, entonces, si la fe viene por el oír, la fe verdadera, entonces tú le vas a decir a esa sensación: oye, Dios dice lo contrario y voy a estar bien. Y voy a creer. Y si tienes angustia, le vas a decir a esa angustia: oye, pues Dios dice que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Hoy estoy así, pero Dios tiene esto para mí. Y si la fe viene por el oír, entonces te vas a escuchar a ti misma. Ese es el tip que estás buscando. Escucha a ti misma las palabras de afirmación de la fe. Ojo, hey Pablo, ¿estás hablando de coaching? No. El coaching lo toman de todo esto. El coaching lo toman también de ese mismo popurrí de la nueva era. Y utilizan cosas que ya estaban espiritualmente y lo toman así. Por eso medio funciona un momento. Claro, porque tiene apartes. De hecho, la palabra fe, tal cual la conocemos en Hebreo 11, la nueva era la toma como si se apropia de ella. Pero ojo, no te dicen, existe, es la fe en Jesús, que es el autor y consumador de la fe. Ni la vida eterna, pues te prometen un carro rojo, pero no se puede prometer la vida eterna. Correcto. Habló. Y es que si no nos seduce. ¿Quién habló? Porque a veces está
presente los dos ingredientes, fe más la presencia de Jesús, pues Sí, para sí, la sí. voluntad pues como de Jesús de querer sanar, ¿por qué no se produce el milagro? No lo sé. No lo sé porque no puedo juzgar el caso en sí. Recientemente Dios habla en su silencio. O sea, el silencio también es otra respuesta que Dios nos da. A veces puede ser, pero también existe algo que se llama la soberanía de Dios, ¿cierto? ¿No será To- que ese es el elemento determinante? O sea, Siempre para un ese querer creyente, de sí. Dios. Claro. Sin embargo, mira esta mujer. Esta mujer se dirigió hacia donde nuestro Señor y tocó su manto y le arrebató. Había una fe verdadera. Yo no puedo juzgar la fe, yo no tengo un termostato de fe. ¿Quién tiene fe y quién no? Pablo, Pero por lo menos si a alguien le falta fe y yo considero que en ese día amanecí con la fe alborotada, entonces yo me acerco y oro por esa persona. Pablo, también por lo que dice Dios en Santiago, que puede ser algo que estamos deseando para nuestra propia concupiscencia. Ajá. Finalmente no. Sí, pero ella está hablando de casos de una sanidad o algo así más como que... Ah, Por bueno. ejemplo, obviamente si unas personas ciegas y dos de ellas curan y otra no. Sí, pero igual tenemos que entender algo. Que conste que hoy vamos a empezar Apocalipsis. Estoy segura, tengo la fe puesta en eso. Miren, sepamos que en este mundo igual vamos a tener aflicción, y esto lo dije hace poco, y es que Lázaro resucitó, pero Lázaro no está contando el testimonio en CNN, pues. Murió, y murió de algo, de viejo, de algo, pero resucitó, recibió un milagro, pero resucitó. Murió o durmió en el Señor. Y en este mundo, hasta que no se perfeccione, no llegue Él y acabe todo eso, que eso es lo que vamos a ver a continuación, hasta que no vuelva nuestro Señor, vamos todavía a necesitar la fe. Y ojo, la fe es una herramienta que Dios permite en nosotros, pero es una herramienta imperfecta. ¿Qué estoy diciendo si estamos ponderando la fe y luego decimos que es una herramienta imperfecta? Aclaro, la fe es la esperanza de algo que no veo, pero cuando yo lo vea, entonces que alguien me diga para qué la fe. Para nada sirve. Si yo estoy con Dios, viviendo la atmósfera de Dios continuamente, si estoy en el cielo, O sea, que en Adán Jerusalén, no tenían fe, no necesitaba. porque veían Correcto. con Dios. Que Adán y Eva no tenían fe porque Dios pues era la certeza visible. No lo hemos adelantado. Pablo, Dime. Si Dios es soberano y Él todo lo sabe, pues porque no supo que era ella la que lo había tocado. Qué buena pregunta. Para dejar que ella hablara y lo buscara. Sí lo sabía. Para que ella hablara. ¿Quién me tocó? Le dio la oportunidad de ella testificar lo que había hecho. Y dejó callados a todos aquellos que la habían juzgado. Como, esta era la mujer del flujo de sangre. Ante eso, todos aquellos que lo juzgaban, seguro habían muchos que estaban ahí con sus ojos prejuiciosos. ¿Qué iban a pensar? Él le dio la oportunidad a esa mujer de testificar, de glorificar y demostrarle que una mujer impura se atrevió a tocar a lo más puro. Miren que tu pregunta es muy buena, porque la mujer más impura, ella no podía tocar el manto de Jesús. O sea, para los judíos, el dejar que una mujer con flujo de sangre tocara a un rabino, a un maestro, a un santo, a un profeta, era inaudito, lo iba a ser impuro. Entonces, Señor, ¿cómo permitiste que eso pasara? Pero cuando ella contó que se sanó, ¿quién le iba a decir algo a Jesús? Si al tocarla a ella, a él se purificó. ¿Qué nos demostró entonces a través de esa acción? Precisamente que nosotros, siendo pequeños y siendo impuros, cuando actuamos ante el reactivo, por la fe, nos purificamos. Y eso es una prefiguración
de lo que iba a ser el bautismo. Siendo impuros nos purificamos en él. Miren todas las lecturas que puede tener un solo pasaje. Gracias por tu intervención. La fe es imperfecta, porque es temporal y transitoria. Recuerden que la palabra perfecto viene del griego teleios o telios. Los griegos y los judíos no concebían la perfección como nosotros en lengua hispanohablante, derivados del latín. Nosotros o los romanos consideran lo perfecto, de la palabra perfecto, de una palabra latina, quiere decir algo sin mancha, algo que no depende ni necesita nada, que es autosostenible, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, para los griegos y para los judíos, recuerden que la Biblia está escrita en hebreo y en griego. Ellos utilizan la palabra telios, que no es la palabra perfecto, pero en el castellano no hay una que se le parezca, sino la que más se le parece es completo. Completo. Entonces, cuando Dios dice, sed perfectos o ser completos como vuestro Padre es completo, se logra a través de Cristo, porque en Cristo nosotros nos completamos con Él. Y la fe, recuerden que la fe es como una especie de tren que necesita de unos rieles, ¿no? Y la fe necesita del tiempo para poder actuar. La fe necesita de tiempo. Fe y tiempo van de la mano, porque si la fe es una expectativa, ¿qué es una expectativa? Es una espera indeterminada de tiempo. Correcto, me estoy explicando bien, me estoy haciendo entender. Okay. Entonces, todo lo que necesite de un tiempo y para que sea, significa que es imperfecto. Pero va a llegar un momento en que la fe ya no la vamos a necesitar, porque aquello que busca la fe lo va a tener, que es atrapar a Dios. Y cuando yo tenga a Dios, entonces yo para qué voy a tener la esperanza de algo que ya tengo. Significa que la fe me llevó de un punto A a un punto B. Y cuando la fe me lleva de un punto A a un punto B, la fe se hace simplemente una herramienta de paso. Como la jeringa que utilicé, muy buena, pero la desecho. O la cajita de leche o de lo que me tome, me sirvió ese recipiente, pero cuando tengo mi satisfacción, mi llenura, pues desecho ese mecanismo. Por eso Pablo dice en su carta que todo cesará, dice, aún las lenguas cesarán, la fe cesará, pero cuando llegue lo perfecto, lo completo, ya le conoceremos a él tal cual, y aún la fe va a ser necesaria. Pero ¿recuerdan cuáles son las virtudes teologales? La fe, la esperanza y el amor. Dice, la fe y la esperanza van a cesar, pero el amor permanecerá. O sea, lo único que nosotros vamos a tener en virtudes teologales. Fe, esperanza y amor. La fe y la esperanza, cuando lo tengamos a Él, van a ser simplemente algo que nos recordó, que nos llevó. ¿Quién se acuerda de la placa del bus o de la matrícula del avión o por la que viajaron hace 3 años o 2 años? Nadie se va a acordar de eso. Ustedes utilizaron eso, ese medio de transporte los llevó de un punto A a un punto B y se acabó. ¿Fue muy útil en el trayecto? Sí, no hubieran podido ir, pero ya. O como el arca de Noé. Fue muy útil, pero ya está. Si no está lloviendo, ¿para qué arca? Si ya estamos en tierra firme. Entonces, por eso decimos que es imperfecta. Es muy buena, pero es imperfecta. Tengo una pregunta. Ese pasaje de la Biblia de la mujer que toca al maestro, solamente, yo sé poco de la Biblia, pero quiero aprender, solamente está descrito como un milagro. Lo pregunto porque para los judíos las mujeres todas son impuras a una hora. Para los judíos muy creyentes, sobre todo los ortodoxos, ellos no tocan en ninguna época del mes a las mujeres, porque por descarte ellas están
siempre con ese flujo de sangre. Entonces, eso como entre las dos religiones, ese pasaje simplemente es como un milagro, pero porque si nosotros vivimos de los judíos, eso está todavía vigente. Ok, bien. Primero, bueno, hay que distinguir que existen diferentes ramas del judaísmo, ¿cierto? Entonces, por un lado está el judaísmo hasídico, que es el judaísmo ortodoxo occidental, donde vemos los rabinos con los crespitos acá, vestidos por lo general de negro, ¿no? Los askenazi, bueno, los sefarditas ya quedan, ya que se disolvieron, pero todavía hay comunidades sefarditas y bueno, y tenemos también, bueno, hay diferentes tipos de judíos, los judíos de la Cábala, pero ellos ya no, dentro del mismo judaísmo, no los consideran como puros, sino como sectarios, aunque algunos de pronto tengan más influencia. ¿Qué pasa? Dentro del judaísmo de la época contemporánea a nuestro Señor, que hay un judío muy famoso, incluso es sefardita español, que es Maimónides. Él, por ejemplo, toma mucha compilación en lo que se llama el Talmud babilónico, toma mucho de la esencia de este tipo de judaísmo que se vivía contemporáneo a nuestro Señor. En este judaísmo, no todas las mujeres estaban en un estado de impureza completa. Las mujeres tenían su ciclo, ¿cierto? Su ciclo hormonal, y ellas comunicaban cuando estaban, digámoslo así, en su periodo. Y en ese periodo ellas se alejaban, ¿cierto? Se alejaban porque incluso donde se sentaban, cuando estaban bajo el flujo, volvían impuro o convertían impuro el lugar donde se sentaban, dentro de ese judaísmo. Pero una vez pasado ese tiempo, las mujeres las podían tocar y no quedaban impuros. Eso sí, tenían que andar de velo y todo eso, pero eso es otra explicación, ¿no? De otro tema aparte. Para algunos ultraortodoxos, porque no se sabe qué mujer está, o que sí, o quién confiaron que no, entonces por prevención evitan tocar, pero no es que digan que está impuro, sino que lo hacen por prevención. Si yo no sé o no, yo no quiero pecar a Hashem, y entonces lo evitan. En el caso de esta mujer, era una mujer que ya era una impureza eterna completa, de 12 años, pues ya 12 años y hasta que terminase. Y fue un símbolo de contradicción para la época el que tocara al maestro y se purificase delante de todos de ese flujo, ¿cierto? Entonces, para responder mejor tu pregunta, ¿qué pasa? Jesús y todos los profetas, tanto del Antiguo Testamento como los apóstoles, fueron un signo de contradicción para la época. Cuando leamos nuevamente, porque yo creo que volveremos a esa carta una y otra vez, que es la carta del apóstol Pablo a los romanos, ahí exponemos muy claramente todas las vicisitudes que tuvo que pasar el apóstol Pablo para poder exponer el evangelio a esos judíos recalcitrantes. Y hay un texto muy bonito que es desde el capítulo 14 hasta que termina la carta a los romanos, en el que él expone cuál es la diferencia entre el judío y la iglesia, y que Dios permite esa diferencia entre la iglesia y los judíos, y que la cerrazón de corazón de los judíos al no convertirse a la fe es como la entrada o la puerta de apertura para que la iglesia llegue a la salvación. Pero en el final, eso sí lo veremos en Apocalipsis, en el final ambos serán uno, tanto judíos como creyentes, cuando ellos reconozcan al Mesías triunfante. Y ahí ya no habrá distinción entre gentil y judío, porque todos seremos a una con él. Pero eso es, dice el apóstol Pablo, que es un misterio que todavía no ha ocurrido. Hasta la fecha no ha ocurrido. Los judíos siguen siendo judíos y la iglesia sigue siendo iglesia. Aunque hay muchos movimientos de judíos mesiánicos, y sé por amigos que están viajando que en Israel están habiendo más o menos desde el 2014 hacia acá una cantidad de conversiones multitudinarias de judíos de Jerusalén. Muchos, a gran escala, que están comenzando a ocurrir. Me extendí mucho, pero
pero ya había tela que cortar ahí. Bien, ¿algo más? ¿Ibas a decir algo? Bien, entonces antes de empezar este libro, pues vamos a hacer como una breve introducción a lo que es el Apocalipsis. Nosotros incluso le llamamos libro de Apocalipsis, pero ya hemos hablado de qué significa el texto, ¿no? Cuando leamos Apocalipsis simplemente es revelación. ¿Por qué? Cuando el autor recibe todo este contenido de visiones, de profecías que Dios le da, él no le puso un nombre. Él no le pone un nombre, miren, este es el Apocalipsis. No, así se le conoce a un género literario en el cual hay un contenido, una gran carga de visiones, digámoslo así, de simbología, en algunos casos críptica, y los judíos también tenían ese término, ¿no? Por ejemplo, el libro de Daniel, quienes tuvieron la oportunidad de estar en el retiro que dimos hace poco, hablamos de las 70 semanas del profeta Daniel. Esas 70 semanas es una revelación apocalíptica, ¿no? O sea, revelación apocalíptica es lo mismo, ¿no? Es una revelación de Dios. Entonces, cuando nos acerquemos a la palabra Apocalipsis, simplemente para quitarle esa aura de magia, de oscuro, simplemente es el libro de una revelación que Dios le da a un hombre, una revelación. ¿Qué es lo que se revela? Aquello que en un principio estuvo oculto. ¿Qué se revela? Lo que estuvo oculto. Hace tiempo, espero que esto sí se acuerden, de las cámaras fotográficas de rollito. Esas cámaras, cuando tú tomabas las fotos, tenías que ir a Kodak o a Foto Japón, Duperli y pagar. Tenías que pagar una suma considerable. El rollito era bien barato, pero la revelada era costosa. Entonces uno se llenaba de rollos, pero uno decía, no, ¿cuáles fueron las mejores? Y separaba. Y hacían llaveros con esos rollitos y todo. ¿Qué pasa con esto? Ellos estaban revelando algo que estaba oculto, ¿no? Entonces este libro es algo que estuvo en el corazón de Dios y que se nos revela. Que se nos revela. ¿Quién es el autor? Juan. Sí. Miren que esto es bien interesante, porque el género apocalíptico ya existía. Hay muchos apocalipsis. El libro de Enoc, apócrifo, un libro que no está dentro del canon bíblico en nuestras Biblias, pero es un texto sagrado, es un texto bueno de acercarse a él. Este texto, por ejemplo, la iglesia etíope lo tiene como un libro canónico. En Judas, en la carta de Judas citan el libro de Enoc, por ejemplo. Es un libro aprobado y bueno, ¿no? Bueno de leer. Este libro es un texto apocalíptico. Daniel tiene una parte apocalíptica y Ezequiel también es un libro con una carga apocalíptica. Dios revela cosas que estaban ocultas y vaticina cosas que han de acontecer. Entonces, para que nos familiaricemos que no es propio simplemente del Apocalipsis, sino que es un género literario como tal, y así la iglesia lo consideró, y en el concilio en el que se estableció el canon de las escrituras, bajo el imperio de Constantino, bajo el mando de Constantino, no, el niceno, ese fue el primer credo, pero en Constantino se establece el canon como tal, se cierra como decir el canon, pero se abren las discusiones de algunos textos, ¿no? Y ahí no quedó incluido el texto de Enoc, ¿vale? Pero lo buscaban, ¿no? Era un texto que se utilizaba y que la iglesia primitiva lo buscaba. De hecho, también hay unas cartas muy bonitas
que no quedaron dentro del canon, pero no me quiero perder mucho por esas periferias que me quedo pensando, y es, hay una carta muy linda que llama El Pastor de Hermas, por ejemplo, pero ese es diferente, porque nunca estuvo dentro del canon, ni se pensó incluirla, sino que se consideraba como un texto valioso, ¿no? Bien. Vamos entonces a empezar, ¿vale? Porque parte de la introducción voy a repetir cosas que aquí voy a ir explicando, ¿no? Revelación de Jesucristo, que en sus Biblias debe decir Apocalipsis de Jesucristo, ¿cierto? O revelación en algunas. Las que dicen revelación es como para quitarle esa carga, ¿no? Revelación de Jesucristo, que para instruir a sus siervos sobre las cosas que han de suceder pronto, ha dado Dios a conocer por su ángel a su siervo Juan. Vale. Varios elementos a considerar en la manera de introducirlos. Primero, el género literario. De antemano se nos está diciendo, esto no es una carta, esto no es para exhortar, no es para edificar, aunque va a exhortar y edificar, el propósito es, hay un velo que Dios tiene un plan. Dios simplemente, a través de un ángel, corre la cortinilla que no nos permite ver ese plan de Dios y dice, miren, esto es lo que Dios tiene planeado. En primer lugar, eso es lo que nos está exponiendo a través de su siervo Juan. Durante los primeros 3 siglos de la edad cristiana, se consideró que este Juan es Juan el apóstol, sin ninguna duda. Juan, el mismo apóstol de las cartas y también el apóstol del Evangelio de Juan, según Juan, ¿vale? Estamos hablando de un texto que fue compuesto alrededor del año, entre el año 95 y 97 después de Cristo. Por lo tanto, ya vemos, si Cristo marca el año 0, que estamos hablando de un discípulo, un apóstol Juan, ya muy entrado en años, de avanzada edad. Pero un dato curioso es que vemos en el Evangelio de Juan cómo Jesús le había profetizado a Juan ya resucitado. Jesús ya resucitado, se le aparece a los discípulos 40 días y a los apóstoles y le dice a Juan sobre su propia vida, le da una profecía. Y entonces Pedro, que estaba por ahí escuchando, le dice, ¿cómo así? Es que este no va a morir. Pero entonces ya sabíamos que él estaba vaticinando que él iba a ser un hombre que iba a alcanzar una edad superlativa frente a lo que era la tasa de edad a la que llegaban en esa época. Miren, por ejemplo, que las mujeres contemporáneas a nuestro Señor se casaban después de su primera menstruación. Esa era la edad en la que una mujer se hacía adulta. Entonces consideremos que muchas veces vemos, por ejemplo, imágenes de María, de la Virgen María, y la vemos como si fuera a veces una mujer como ya grande, pero pues para nosotros sí, pero para la época una niña a los 12, 13 años ya era adulta, una mujer a los 12, 13 años era adulta. O sea que María en su concepción, para nosotros, en nuestra forma de vivir, la que tenemos ya con EPS, con prepagada, con antibióticos, con marcapasos, sabiendo los RH sanguíneos y todo eso, para nosotros es escandaloso, pero para ellos era lo completamente normal, porque la expectativa, un hombre se consideraba viejo a los 30 años, un hombre era viejo a los 30 años, en la época de nuestro Señor. Pasar de los 40 era una gracia de Dios. Llegar a los 50 era un anciano. Cuando en las cartas se nos dice los ancianos, no eran hombres barbados de 90 años, eran hombres de 50 años. Ah, no, pero eso es antes del diluvio. Sí, era diferente. De eso hablaremos cuando estudiemos Génesis, que es una delicia. Pero, de hecho, leer Génesis es una delicia completa. Pero miren que
Entonces resultan a veces cosas que para nuestros ojos era escandaloso. María era una niña, pero ya era una mujer que para las cosas que hacían las mujeres en la época ya lo sabían hacer, ya lo sabía hacer absolutamente todo. Sabía hacer la comida, sabía coser, sabía tejer, sabía hacer absolutamente todo lo que tenía que saber una mujer a los 13 años. Y un hombre a los 12 años también era considerado grande. Y ya se encargaba de hacer las labores del papá, 12, 13 años. Ahora, la mamá le dice al granuja de 25 años, mi niño. Mi niño. Es que él todavía es mi niño. Donde nos escuchara un hombre de la época, diría, mi niño, pero si es un anciano. Algo así es para que nosotros veamos un poco el contexto en el que todo esto transcurre, ¿no? Así que para la época de los 33 años de nuestro Señor, que fue crucificado, ya era un hombre completamente maduro. Jesús ya era maduro. Y María era una mujer todavía que se veía muy joven para la época. Por eso es que la pasión de Mel Gibson, por ejemplo, me parece muy acorde, muy bien hecha. Pues parece que se tomaron en serio todo esto. Se tomaron en serio esta investigación. Miren, entonces durante esos primeros siglos no hubo, digámoslo así, como controversia con que haya sido el apóstol Juan. Pero después llegó un hombre por allá, más adelante, y empezó un poco a dudar si este había sido Juan, porque comparaba el texto del Apocalipsis con el Evangelio y las cartas y veía que el estilo era diferente, ¿cierto? Mientras que los padres de la iglesia durante 300 años afirmaron fehacientemente, incluso discípulos del apóstol Juan, como Ireneo de León, por ejemplo, que había sido el apóstol. Entonces eso le dio más autoridad y por eso a nivel general se entiende, y la iglesia entiende, y todas las denominaciones, por lo general, salvo alguno que levante la mano y diga, no, eso no lo escribió Juan, sino que este es otro Juan, que es el apóstol del que estamos hablando, del mismísimo apóstol Juan. ¿Okay? Después voy a hablar un poco más de estos padres de la iglesia, qué dicen y todo, pero voy a avanzar un poco en el texto. El cual da testimonio de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. ¿Qué es un testimonio? Un testimonio es cuando algo habla a favor o en contra tuyo. Un testimonio es cuando algo es testigo, ¿no? Entonces él pone esta revelación como testigo de Dios y de Jesucristo. Él es su testigo. Yo soy testigo de Dios y de Jesucristo, porque lo presencié. No es algo que yo pensé y escribí, sino que sí estoy siendo un testigo de algo que vi, algo que viví, de todo lo que él ha visto. Bienaventurado, y aquí creo que te están hablando a ti, y me está hablando a mí también. Cuando lea esto, quiero que nos sintonicemos con lo que Dios nos quiere decir. Miren lo que nos va a pasar si nosotros leemos este texto. Que antes de sentir como, uy, no, yo no quiero leer Apocalipsis, miren lo que él dice que va a pasar a aquellos que escudriñan este texto o esto que Dios está develando. Miren lo que dice. Bienaventurado el que lee. Entonces, ¿qué somos si leemos? ¿Alguien sabe cuando dice bienaventurado qué significa eso? ¿Han pensado? Uno dice bienaventurado, sí. Dichoso es feliz. Yo puedo ser feliz. Bendecido. Un bienaventurado es quien en su vida camina bajo la bendición. Buena ventura, buena vida, buen tránsito de vida. Voy a obtener una bendición en mi vida, dice el que lee. Y los que escuchan las palabras de esta profecía. Nosotros estamos leyendo y escuchando, o sea que somos doblemente bienaventurados.
¿Vale la pena acercarse a Apocalipsis, a la revelación? Sí, porque es extraño un texto que hable desde el principio, que al leerlo vamos a recibir una bendición. El solo hecho de acercarnos como lo estamos haciendo a este texto, va a ocurrir algo. Nos está diciendo que este texto es un reactivo. ¿Por qué? Porque da testimonio de Jesús y de Dios. Este es un reactivo. ¿Qué quiere decir eso? Que yo puedo poner mi fe en las promesas que este libro trae. Mi fe yo la puedo poner a reaccionar con esto que estoy escuchando. ¿Sí entiende? ¿Sí se comprende? ¿Sí me hago entender con esto? Si tú lees y escuchas y lo utilizas como un reactivo, algo va a pasar, ¿vale? Y los que observan las cosas en ella escritas. De solo leer, voy a recibir. De solo escuchar, voy a recibir. Y observar. ¿Qué es observar? Es practicar. Es practicar lo que está ahí. Pues el tiempo está próximo. Ya desde el inicio nos está diciendo que en este libro la participación de Juan es nula. En la carta de Pablo vemos la personalidad de Pablo. En la carta de los Romanos, por ejemplo, que te estaba exponiendo, que te estaba hablando un poco de ella. La carta de los Romanos refleja el carácter de de Pablo. La carta del apóstol Pablo, por ejemplo, a los Corintios, refleja hasta de qué manera él sentía en su corazón y los quería. Pero había una parte, una impronta de Pablo dentro de la revelación de Dios en esa carta. En este caso, Juan es un testigo. Un testigo es, en un juicio, vea señor, yo vi que ese carro venía a más de 90 kilómetros por hora, se le atravesó ese carrito de perros y voló. Hermano, ¿y usted qué tuvo que ver ahí? No, yo lo vi. Entonces, porque lo viste, sos un testigo. Por lo tanto, tú no tuviste nada que ver, solo el hecho de que lo viste. Eso es un testigo, ¿vale? Entonces, Juan aquí simplemente es testigo, un testigo ocular y narrativo, un cronista de aquello que lo vio. ¿De qué manera entonces nos vamos a acercar a este testimonio que el apóstol Juan nos da? Para ello, tenemos que comprender algo de lo que es la profecía. La profecía es una fracción del conocimiento de Dios, de lo que todo lo ve, como bien lo dijiste ahora. Dios nos regala una fotografía instantánea de toda la película que Él conoce y la expone. Pero cuando Dios nos expone esa fotografía, Él expone cosas del futuro, cosas del pasado, cosas del presente, en un mismo paquete, ¿no? Y eso es lo que muchas veces lleva a la confusión en la lectura del Apocalipsis, porque pretendemos leer el Apocalipsis como un cuento de los hermanos Grimm o de los hermanos Hans Christian Andersen, o como una historia cronológica en la que hay un principio y entonces el protagonista va pasando por una cantidad de cosas en la que lo vamos conociendo, después por una especie de nudo, problema que se va desarrollando, se va solucionando y terminamos en el desenlace. Si yo leo o me acerco a la profecía de manera cronológica, me voy a enloquecer, porque voy a intentar acomodar en el tiempo que voy leyendo como si me estuvieran narrando una serie de sucesos donde lo primero que me narra es el 1 y lo que sigue es el 2 y lo que sigue es el 3, como los capítulos de una novela de ciencia ficción o una telenovela o una película. Correcto. Entonces Dios nos presenta esos fragmentos de pasado, presente y futuro, y a través de la narración de todo este texto, nosotros, con las herramientas que tenemos del Antiguo Testamento, que es muy citado, entre ellos Ezequiel, Números es muy citado, es de los textos que más se cita junto a Daniel. Si tenemos un correcto acercamiento hacia esos textos, que no importa si no los tienen, aquí los vamos a exponer igual,
entonces nos van a dar un norte de dónde acomodar las fotografías instantáneas que Dios nos va presentando, ¿vale? Entonces, la manera de acercarnos a la profecía es sabiendo que es un caleidoscopio del tiempo de Dios, de eventos, que hay algunos que se pueden leer en forma cronológica, pero no todos están enlazados cronológicamente. Ahora sí, iniciamos. Verso 9. Yo, el autor, el testigo aquel, Juan, vuestro hermano y compañero en la tribulación. Perdón. Sí, señor. Juan, a las 7 iglesias que hay en Asia. Pero él todavía no está hablando del exilio. Bueno, les voy a contar en qué circunstancias se escribe este texto, aunque sé que más adelante lo vamos a ver. Resulta que Juan está escribiendo esta carta en una isla que queda en Grecia. Es una isla de corte o de terreno volcánico. Esa isla se llama Patmos. Actualmente Patmos es una isla habitada, ¿no? Habitada por más de 3.500 personas. Es un lugar turístico donde hay incluso un monasterio de la iglesia ortodoxa, de la iglesia griega, gigantesco, amurallado, porque cuando lo construyeron para evitar la piratería no es la del hueco, no, cuando llegaban los piratas, para el que lo pensó, pues bueno. ¿Y qué pasa entonces? Esta isla ahora, si bien es un paraíso turístico donde hay una cueva y en esa cueva hay una capilla y se llama la capilla del Apocalipsis, donde Juan recibió la revelación. Esta isla en el Imperio Romano era una isla que utilizaban como cárcel. Entonces, ya se imaginan las condiciones de una cárcel del Imperio Romano, eran terribles. Y a todas las personas que estaban en contra del Imperio Romano las arrojaban hacia ese lugar que era el exilio. Era una de las islas alejadas. Estas islas, o Patmos, está rodeada de otras 11 islas, lo que configuran 12 pequeños islotes, porque lo que es Grecia y Turquía tienen muchas islas. Yo creo que junto a ciertos territorios cercanos a China, a la China continental, es donde más islas existen. Incluso hay muchas peleas, muchas fricciones geopolíticas entre los turcos y los griegos, porque hay algunas islas de los griegos que quedan más cerca hacia toda la masa continental de Turquía. Y dentro de esas islas podemos encontrar de esas 12 islas, a Patmos, que era la isla cárcel. A Juan lo exilian allá en una persecución de uno de los emperadores romanos, que con gran exactitud nos va a nombrar aquí el apóstol Juan. Pero es que a veces empiezo a hablar de algo que después voy a leer y voy a tener que explicar. Entonces dejémoslo ahí. Juan a las 7 iglesias que hay en Asia. Bueno, aquí me toca también hacer un alto en el camino. Si quieren de pronto que no sea muy minucioso, me dicen, y no narro esas cosas para que podamos seguir con la instrucción. Okay. Miren, siempre que pregunto eso me dicen lo mismo. Okay. Miren, cuando normalmente nosotros imaginamos o pensamos en Asia, ¿qué se les viene a la cabeza? Cuando uno dice Asia, ¿qué piensa? China, Camboya, Corea, Japón. Pues entonces, vamos a la época de nuestro Señor y a la época de los primeros siglos, donde el Imperio Romano estaba reinando. Asia no es lo que nosotros actualmente consideramos que es Asia. Nosotros consideramos Asia como lo que ellos conocían como el lejano oriente, que es todos los lugares que ustedes identificaron como Asia. Asia en épocas del Imperio Romano era una provincia.
la provincia de Asia, que después se toma ese término y se extrapola y se extiende hacia todo lo que es Oriente, el lejano Oriente. Pero la provincia de Asia era parte de Grecia y parte de lo que actualmente se conoce como Turquía o Asia Menor. Asia Menor es Turquía, Asia Mayor es lo que ya si nos imaginamos los chinos, mongoles, parte de Rusia, el Cáucaso, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces Asia era un territorio, pese a que era extenso, porque Turquía es muy extenso y Grecia es extenso, era un territorio provincia del Imperio Romano, que gozaba de muy buena salud en el imperio, salud económica y financiera, porque eran considerados como una especie de ciudadanos romanos, ¿no? Algo así como Canadá y Estados Unidos, ¿no? Que los canadienses pueden cruzar la frontera, los estadounidenses pueden cruzar y son como hermanos, como amigos y se las llevan muy bien, ¿no? O como algunos países de Centroamérica que tienen mucha cercanía. Entonces los romanos tenían un buen grado, digámoslo así, de empatía con esta provincia. La corona de estas iglesias que hay en Asia, cuando dice el apóstol Juan, se refería a 7 iglesias específicas que estaban ubicadas en esa provincia romana, cuya capital era Éfeso, de la cual tenemos la carta a los Efesios, carta del apóstol Pablo a los Efesios. Ellos vivían en la capital. Todavía, yo creo que algunos del grupo han viajado a Éfeso en Turquía y todavía se puede ver varios lugares en los que incluso Pablo estuvo. Pablo estuvo y habló con personas y lo intentaron enjuiciar. Y donde él cuenta que vio el famoso templo que estaba dedicado a la diosa Diana, o Artemisa para los griegos, Diana para los romanos. Y esa diosa Diana todavía está el lugar donde Pablo tuvo las confrontaciones incluso, y la plaza todavía está en piedra y es como un museo al aire abierto que se puede recorrer. Y miren lo curioso, porque dice Juan a las 7 iglesias que hay en Asia, y este número 7 no es casualidad en ninguna medida. 7, recuerdan que hablábamos que la perfección es algo completo. Para los judíos, como Dios terminó el mundo en 7 episodios o 7 días, entonces el 7 para ellos simboliza, en la Biblia, en la palabra de Dios, simboliza algo que se completó. Entonces cuando Dios le dice a Juan a las 7 iglesias que hay en Asia, está siendo extensivo y está diciendo: este mensaje es para la iglesia universal, para la iglesia completa. Así que este texto no era para los que vivían en Tiatira, los que vivían en Esmirna, en Éfeso, sino que es para la iglesia universal. Era un lenguaje que los que leían la palabra sabían que se refería a todos. Dice: con vosotros sean la gracia y la paz de parte del que es, del que era y del que viene. Esta triada con la que se refiere el apóstol como testigo son 3 ingredientes que Jesús está esperando en cada uno de nosotros. Dios está esperando que cuando Él vuelva nos encuentre disfrutando o caminando en su gracia, en su paz y en expectativa de que Él venga, del que era y del que viene, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. En Isaías leemos, por ejemplo, de los 7 espíritus de Dios, que eran los espíritus que acompañaban a Jesús. Entonces, espíritu de sabiduría, ¿recuerdan? Que son diferentes. Dime. Sí. Que los simboliza.
que utilizan la menorá para simbolizarlos. Los 7 espíritus que están delante de su trono y de Jesucristo, el testigo veraz, el primogénito de los muertos, el príncipe de los reyes de la tierra. 7 espíritus es una forma de referirse a la sabiduría, por ejemplo, el espíritu de sabiduría que tenía Jesús, espíritu de inteligencia, por ejemplo, espíritu de paz, o de los que nosotros vemos en Isaías. No que sean como unas entidades como espíritus, ¿no? Sino espíritu se refiere como a potencias, ¿no? Potencias del alma, cualidades. Dice: miren cómo dice, Jesucristo el testigo veraz. ¿Por qué Jesucristo es el testigo veraz? ¿Sí? Correcto. Porque él ve al Padre. Entonces, él ve al Padre y te puede decir cómo ir al Padre y cómo es el Padre. ¿Quién sino él que lo ve? ¿Quién sino él te dice dónde está el Padre si vive con él? ¿Quién mejor que el que vive en una casa sabe dar la dirección de su propia casa? Salvo algún despistado o un recién pasado o que viva en Laureles. Y de Jesucristo el testigo veraz, el primogénito de los muertos. ¿Por qué es el primogénito de los muertos? Porque es el primero que resucitó y no murió. Porque ya sabemos qué pasó con aquellos que resucitaron como Lázaro. El príncipe de los reyes de la tierra. No cabe aclaración aquí, ya creo que está más que entendible. Al que nos ama y nos ha absuelto de nuestros pecados por el poder y la virtud de su sangre. Miren que no hay nada aquí al azar. Miren que antecede el amor al sacrificio. ¿Notan eso? Al que nos ama y nos ha absuelto de nuestros pecados por la virtud de su sangre. Primero nos amó, luego después murió. Porque nos amó, murió. ¿Cuál es el ingrediente que hace posible la salvación? Su sangre. Si creyéramos esto que dice en el siguiente versículo, otra agua correría en nuestras vidas. Si de verdad lo creyéramos. Recuerden que creer no es solo decir asentir con la cabeza y decir sí. Creer es experimentar y producir la sensación de aquello que estoy escuchando, sin verlo, y producir eso dentro de mí, porque el reactivo ya lo tienes. Por eso quise empezar con ese texto. Miren, y nos ha hecho un reino y sacerdotes de Dios su Padre. ¿Quién podría decirme qué es ser sacerdote? ¿Qué es que tú seas sacerdote? Aquí no le está diciendo a los sacerdotes que se ordenaron, hicieron votos de castidad, algunos de pobreza, otros no. A quienes hicieron eso y se ordenaron y pasaron por un seminario o por una comunidad religiosa. Aquí no se está dirigiendo a ellos. A ellos también. A todos. A todos. ¿Qué significa? Que nos estén diciendo que somos sacerdotes en sentido amplio, no en sentido de un orden religioso. Como representantes de Dios. En parte está bien, correcto. ¿Qué más? Autoridad espiritual, correcto. Correcto. Intercesor. Muy bien. En Levíticos, El sacerdocio, los levitas, sí. Que era el que tenía contacto con Dios, el que Sí. podía tener contacto con Dios directo. Correcto. Por ahí va. Correcto. Todos han hablado bien.
pero va más encaminado a eso que estás diciendo. El sacerdote era quien podía ir al lugar santísimo y entrar a la presencia de Dios y hacer de la casa de Dios su propia casa. Y si mi casa es la casa de Dios, yo puedo invitar a otros. Porque el sacrificio, los sacerdotes que ofrecían sacrificios. Si tú, mira como él nos dice antes, dice: y nos ha absuelto de nuestros pecados por la virtud de su sangre. Así que el sacrificio que nosotros como sacerdotes, al igual que los levitas del Antiguo Testamento, nosotros ofrecemos a Cristo inmolado, perpetuo, y la sangre de Cristo para acercar a las personas a Dios. Eso es lo que hacemos nosotros. Como sacerdotes acercamos a las personas a un contacto con Dios. Eso es un sacerdote. El papel de un sacerdote es acercar a las personas a Dios, o acercar a Dios a las personas, independientemente de cuál reactivo opere. Si el reactivo va hacia el elemento a reaccionar o si el elemento va hacia el reactivo a reaccionar. Pablo es lo mismo que un apóstol. Un apóstol es un sacerdote. Todos. Pero el apóstol tiene una carga diferente, porque el apóstol va y edifica iglesias. El apóstol tiene la instrucción y toda la carga de edificar y exhortar en las iglesias. El sacerdote de acercar a las personas a Dios. Todos tenemos un ministerio sacerdotal en nuestra vida. Sacerdotes con distintos ministerios. Sí, correcto, con distintas formas de expresarlo, ese sacerdocio. De hecho, habían diferentes rangos y categorías de sacerdotes. Unos se ocupaban de los sacrificios, otros se ocupaban de organizar el templo, y otro, que era el sumo sacerdote, de estar delante de la presencia de Dios. Pero más a ese es que se encamina. Dice: a él la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Este amén es un sello de la importancia de lo que acaba de decir. El amén no puede ser una muletilla. Muchas veces utilizamos amén como muletilla. Pero saben que el amén es cuando yo soy una persona espiritual. ¿Qué es ser espiritual? No significa venir a este tipo de cosas. Yo soy espiritual porque voy a un grupo y rezo. No, eso no es ser espiritual. Espiritual es porque el Espíritu me guía. Cuando el Espíritu Santo me guía, significa que yo soy espiritual. Entonces, ¿quién me hace a mí espiritual? Dependiendo de quién me guía. Si me guía el Espíritu, soy espiritual. Si me guía el mundo, soy mundano. Si me guía el mundo y voy a un grupo de oración, no soy espiritual, soy mundano que va a un grupo de oración. Si no voy a un grupo de oración, pero me guía el Espíritu, soy espiritual. Si estoy haciendo la comida, estoy planchando una camisa y no estoy rezando, pero el Espíritu me está guiando, soy un espiritual planchando una camisa. Si estoy rezando todas las oraciones que me sé y no lo hago de corazón y no lo hago guiado por el Espíritu, entonces soy una persona carnal rezando creyendo que soy espiritual, pero en realidad no lo soy. Espiritual es aquel que es guiado por el Espíritu. Quien me guía determina si soy espiritual o no. Si me guían los miedos del mundo, entonces soy mundano. Si me guía la palabra de Dios, pues entonces me está guiando el Espíritu, ¿no? Y cuando mi espíritu reacciona, cuando el espíritu nuestro reacciona a la palabra de Dios, es cuando surge el amén. ¿El amén qué es? Es cuando tu espíritu reconoce una verdad espiritual. Entonces, anteriormente en las iglesias, cuando un predicador o un evangelista, un apóstol o cualquiera que estaba narrando o contando una experiencia con Dios o lo que fuese que de verdad vindicara una verdad de Dios,
las congregaciones o las comunidades que estaban reunidas decían amén. Eso se traduce, por ejemplo, cuando vamos a una liturgia, a una misa o un evento en que cuando el sacerdote termina de decir algunas palabras se dice amén. Pero si lo hacemos como una muletilla, estamos perdiendo el sentido espiritual de la palabra. Porque el amén significa cuando mi espíritu reconoce que hay una verdad. Y esa verdad resonando en mí dice amén. Es decir, lo incorporo para mí. Lo quiero, resueno. Como un gong, que lo toco y empieza a resonar. Alguien lo toca cuando Dios habla y yo empiezo a resonar con esa verdad. Entonces eso hace decir amén. Por eso el apóstol entonces dice: a él la gloria y el imperio por los siglos de los siglos, amén, porque es una verdad. Versículo 7. Vamos entonces, discúlpenme, me extendí. Vamos a terminar. Ya seguiremos el próximo año con el versículo 6. Gracias a todos por acompañarnos este año. Espero que haya sido de edificación para ustedes lo que hemos hecho con la Escritura. Lo que queremos, recuerden, lo que Dios nos ha puesto siempre en el corazón no es adoctrinar, sino es poner la Escritura tal cual está ahí. Si hay diferentes autores o incluso dentro de los mismos padres de la iglesia que piensen una cosa sobre un texto, en lo posible quien les habla exponer esas dos situaciones para que nosotros, escudriñando y con el Espíritu Santo que sé que les guía, poder ir tomando partido y creando y construyendo una buena capacidad de interpretación. Que este año que termina sea de poner en práctica una o dos cosas de la palabra de Dios, solo una o dos. Con una vamos a ver, cuando yo pongo la fe en Jesús y algo ocurre, la siguiente vez va a ser más fácil hacerlo. Y así es que la fe se edifica. En la medida en que yo voy viendo la respuesta de Dios, es como que se va aceitando la fe y más fácil va a fluir esa fe. Y vamos aprendiendo, ¿no? Entonces les agradezco por estar escuchando, por haber permanecido, por habernos aguantado todo este tiempo también. Padre, gracias por cada persona, por cada corazón, porque no es casualidad, tú les has traído. Nadie quiere, Señor, tu palabra, sino es porque tú ya has puesto esa inquietud en el corazón y porque vas a edificar a cada uno, Dios. Padre, que la pesadumbre y que los problemas de este año se queden en un recuerdo de algo que tú hiciste, Señor. Hoy yo, Señor, utilizando la fe que me has dado, Padre, hoy pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo por la sanidad de aquellos que esperan, porque sé que ya está. Por el trabajo de sé que aquellos que están esperando, porque sé que ya está. Por la unión familiar de aquellos que la están esperando. Por el hijo descarriado, Señor, por el hijo díscolo. Ya lo veo viniendo a casa, Señor. Padre, gracias. Gracias por tu amor y gracias por tu poder. Ese es un amén con los dedos. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por tu poder. Gracias, Señor. Que los problemas y que la nube que ha intentado, Señor, matar, robar y destruir a todos quienes están acá sentados, Señor. Hoy hacemos, Señor, un corte en este tiempo y espacio que estamos cohabitando, Señor. Y hoy le hablo en el nombre de Yeshua de Nazaret a todo problema, impedimento o estorbo, Señor, o promesa que parece retardarse. Hoy le hablo a eso en la esfera espiritual, para que en la materia tenga concordancia. En el nombre de Yeshua de Nazaret, el que fue, el que es y el que será, y el que resucitó de los muertos, fuera. Gracias, gracias y gracias, porque a ninguno
le dejarás con su corazón defraudado, Señor, porque tú eres veraz. Gracias, Señor, porque tendremos testimonios de una alegría infinita para cada uno de nosotros y nos alegraremos de lo que escucharemos a través de todos aquellos que han escuchado y han puesto su fe en ti, autor y consumador de la misma. Gracias, Padre, Señor, y en paz llévanos a nuestras casas. Amén y amén. Gracias por estar por acá. ¿Qué te caes?